Bien, ¿cuántos necesitamos oír la voz de Dios? Recibir su palabra. Por estos días hay mucho ruido en las redes sociales relacionado con películas. Por ahí veo hombres queriendo vestirse de Barbies. Así está este planeta. Yo quiero recomendarles una película que sí vale la pena verse y es Sound of Freedom. Una película genial que vale la pena verse, de verdad. Es una película con un mensaje cristiano. Por eso en muchos países como en este tuvo tanta resistencia, pero en Estados Unidos ha roto taquillas, porque es que la verdad de Dios tiene que prevalecer en medio de tanta mentira y engaño, así que los animo. Y hablando de películas, recuerdo una película por allá en la década de los 90, cuando ustedes apenas estaban gateando, aprendiendo a hablar. Una película que se tituló Impacto Profundo. Una película. Y es que el título del mensaje hoy, pues lo plagié de esa película, Impacto Profundo. ¿De qué trata esa película? No para animarlo a verla, sino pues solo para contarle la sinopsis. Trata de un adolescente que de manera especial descubre que un cometa viene a chocar contra la Tierra y pues él busca a un científico y le cuenta, le explica todo. Y cuando el científico ya va a contárselo al mundo, se muere. Entonces ahí como que la película entra en crisis. Luego aparece una periodista pues que descubre que eso es verdad y la trama se va desarrollando. Finalmente, de manera extraña, Rusia y Estados Unidos se unen e inventan algo así como una nave que le ponen por nombre Mesías. Y el propósito de esa nave es contrarrestar ese cometa, porque donde ese cometa estrelle la Tierra, desaparece. ¿Por qué les menciono esto? Porque esa no es una película cristiana. Y de ahí para acá han surgido cualquier cantidad de películas con ese enfoque medio apocalíptico. Lo que a uno le deja pensar es que aún personas que no conocen a Dios saben que este planeta se está preparando para un impacto profundo. Saben que algo va a ocurrir. Y usted y yo sabemos qué es lo que va a ocurrir. No es un cometa, no es un asteroide. Lo que va a ocurrir es que Cristo Jesús volverá por segunda vez a la tierra. Y cuando Él regrese, la humanidad entera, la historia, va a experimentar un impacto profundo. Y el tema de hoy nos va a mostrar eso, porque la iglesia, donde quiera que llegue, tiene que generar un impacto profundo. ¿A cuántos el Señor les ha cambiado la vida? Y yo no sé en su caso, pero cuando yo conocí a Cristo fue un impacto profundo. Yo les he contado mi historia. Yo no fui a la iglesia diciendo, ay, quiero conocer a Dios, cuánta falta me hace. Yo fui con una actitud así. Voy a ver en qué andan metidos esos locos. Porque tenía una prima loca que siempre me decía, Cristo te ama, Cristo tiene un plan para tu vida. Y yo, sí, qué fastidio con esta vieja, ¿cómo me la quito de encima? Y dije, la única es ir a la iglesia, y fui por quitármela de encima. Pero ese día el Espíritu Santo me produjo un impacto profundo y por eso estoy aquí predicando el Evangelio. Yo creo que Dios puede impactar la sociedad de una manera profunda. Y quiero que leamos Hechos de los Apóstoles capítulo 19 y veamos la manera como el Espíritu Santo impactó profundamente a una de las ciudades más importantes del primer siglo, Éfeso. Una ciudad prestante, numerosa, llena de maldad, de pecado, de idolatría, de hechicería, como era Éfeso.
Hechos 19:1 dice la palabra de Dios así. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron?, les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él. Es decir, ¿en quién? En Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Amén. Yo quiero animarle para que usted lea todo el capítulo 19 para que entienda bien el mensaje. Porque este capítulo nos muestra la manera como el apóstol Pablo y un grupo de 12 hombres pudieron transformar la historia de todo un pueblo, de toda una ciudad, de la gran Éfeso. Fue transformada. Y es probable que usted esta mañana está aquí y dice: yo necesito que Dios transforme algo en mi vida. ¿Hay alguien aquí que necesita transformación? De repente dice: sí, en mi propia vida necesito que Dios transforme mi hija, a mi hijo, que se revele a su vida y haga un cambio. Necesito que Dios transforme mi matrimonio. Necesito que Dios transforme algo. La buena noticia es que donde Dios llega siempre trae transformación. Todo lo que Dios toca lo cambia y lo transforma. Y este capítulo nos va a mostrar cómo fue transformada Éfeso. Y al entender eso podremos entender cómo es que nosotros somos transformados. La pregunta que vamos a responder es esa: ¿cómo generar verdadera transformación? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿De qué manera podemos ser transformados? Y yo quiero que usted tenga esta convicción firme, la diga, si lo cree, se la diga a alguien, y es que podemos generar verdadera transformación. ¿Cuántos lo creen? ¿Podemos generar qué cosa? ¿Cuántos quieren generar verdadera transformación? Mire, partamos de eso, tenemos que creerlo. Tenemos que renunciar a veces al pesimismo y a la resignación, porque a veces, ¿cómo somos? No, eso es mi hogar, eso no va a cambiar. Mi hijo, ¿qué va a cambiar? No, mi situación. Mire, les está predicando a alguien por el cual mucha gente creía que yo no cambiaba. De hecho, yo honro a mi madrecita, que ahora conoce al Señor, pero cuando yo me convertí, ella me decía: le pongo 1 año en esa religión. Usted no puede cambiar, usted es diferente. Hermanos, el poder del Espíritu Santo puede cambiar y transformar absolutamente todo. Puede cambiar tu vida, tu matrimonio, tus hijos, todo. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué tenemos que hacer? Yo quiero compartirle, basado en el capítulo 19 de Hechos, por lo menos 3 claves que nos van a ayudar a transformar lo que sea. Recordemos lo que acabamos de leer.
Pablo llega a Éfeso y se reúne con un grupo pequeñito de discípulos. ¿Cuántos son? 12. Son 12. Y yo no sé, pero a mí se me ocurre pensar que esos 12 no solo eran poquitos, sino que eran débiles. Porque me imagino a Pablo haciendo una reunión como un tipo GCI y dice: hey, por favor, ora. Hey, canta. Y cuando él se da cuenta dice: oiga, aquí falta algo. Y entonces les hace una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Ustedes recibieron al Espíritu Santo? ¿Por qué cree que les hizo esa pregunta? Porque era obvio, se les notaba. ¿Qué se les notaba? Que no tenían al Espíritu Santo. ¿Ustedes recibieron el Espíritu Santo? ¿Y cuál fue la respuesta de ellos? No, ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Y a mí me preocupa hoy en día, porque estamos en una generación aún de cristianos que están sufriendo de algo que yo llamo analfabetismo bíblico. Saben mucho de Instagram, saben mucho de Twitter, saben mucho de Facebook, pero de Biblia, poco. ¿Sabes que la Biblia enseña cómo resolver los conflictos? ¿Y qué dicen muchos como los de Éfeso? No, ni habíamos oído. ¿Sabes que la Biblia dice cómo tener un matrimonio saludable? ¿En serio? No habíamos oído. Yo era viendo La Rosa de Guadalupe a ver si me da algunas ideas. Pero bueno, si hay que leer la Biblia. ¿Sabe que la Biblia es el mejor manual de finanzas? ¿En serio? Ni habíamos oído. Y ese es el problema, el analfabetismo bíblico. Y déjeme decirle algo: Satanás odia la Biblia. La odia. Y por eso hace todo lo que pueda, su mayor esfuerzo, para que usted se distraiga, para que no la lea, para que cuando la lea la encuentre aburrida. No, qué pereza leer eso. No. Mejor otro capítulo de Netflix. Mejor otro no sé qué. ¿Qué hace el apóstol Pablo cuando se da cuenta de esto? En el versículo 4 dice: Pablo les explicó. O sea, Pablo dijo: listo, esta gente necesita algo. Y Pablo se dedicó a explicarles. Si usted mira más adelante, en el versículo 10, ¿qué dice? Esto continuó por espacio de ¿cuántos años? De 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren transformación? Lo primero que necesitamos es estudiar la palabra de Dios. Sé que no les animó, ¿cierto? Por eso es que prosperan los falsos evangelios, porque la gente, si le dicen: no necesita estudiar, siembre, pacte, dé plata, ¿qué dice la gente? No, lo que sea, ahí va. No, yo le digo: ¿quiere prosperar? ¿Quiere crecer? ¿Quiere cambiar? ¿Qué tiene que hacer? Estudie la Biblia, léala, dedíquese a ella. La Biblia dice que el que medita en la palabra de Dios día y noche será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. La Biblia tiene poder transformador. Por eso Pablo, 2 años, ¿a qué se dedicó? A enseñarle: mire, esto dice, y los empezó a formar. Porque es que eso tiene poder transformador. Mire otra vez el Salmo 1. ¿Cómo empieza el Salmo 1? Los que conocen la Biblia, ¿qué dice? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de ¿qué? Una pausa ahí. Que no anduvo en consejo de malvados. Lo que dice este salmo es que hoy en día los malvados dan consejos. ¿No le ha parecido terrible? Personas con problemas, tendencias y desviaciones sexuales hoy en día dando
consejos. ¿Cómo ser un buen padre? Así como dice una hermana, que Dios reprenda al diablo. ¿Qué tal eso? Pero ellos son ahora los que dan consejos, los que muestran el camino, los que dicen lo que hay que hacer, y peor aún, los que dictan leyes. Leyes para que se haga o no se haga. ¿Por qué los Estados Unidos, un país que fue fundado sobre la Biblia y que fue próspero integralmente, hoy en día está en decadencia? ¿Por qué? Porque ellos decidieron sacar la Biblia de los colegios. ¿Y qué es lo triste? Ya la Biblia no va a los colegios. Pero ¿sabe qué llevan los muchachos a los colegios? Armas de asalto. ¿Y qué hacen esos adolescentes con sus compañeros? Los matan por sacar la Biblia de ahí. Mire, eso es lo peor que puede hacer. Si queremos una nación en decadencia, olvidémonos de la Biblia. Y este no es un tema para el gobierno, este es un tema para la iglesia. Porque ¿sabe quién ha descuidado la Biblia? La iglesia. Los que debemos estudiarla. ¿A usted no le parece raro que al año 2023 en 52 países del planeta Tierra este libro es prohibido? Y lo curioso es que lo prohíben y a la vez dicen que este libro es un cuento de hadas, que es pura mentira, que es puro cuento, que eso lo inventó un hombre. Y yo solo me pregunto, bueno, y si este es un cuento de hadas, ¿por qué lo prohíben? ¿Por qué no prohíben a Pinocho, a Blancanieves? ¿Por qué no prohíben los cuentos de los hermanos Grimm? ¿Por qué no los prohíben? Sencillamente porque es que este no es un libro cualquiera, no es un cuento de hadas. Este es el libro que tiene poder para cambiar y transformar las vidas. Ellos lo saben. Ellos saben que cuando alguien abre su corazón para la palabra, es transformado. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. ¿Quieres que tu vida transforme? Lea la Biblia. ¿Quieres ver un matrimonio más saludable? Lean la Biblia en pareja. Eso es clave. ¿Quieres levantar hijos para Dios? En lugar de decirle, ay papito, no moleste, toma el celular, toma el iPad. Enséñele la Biblia. Enséñele a amar a Dios. Enséñele a conocer a Dios. Pero hay algo más. No solo estudió la Biblia, no solo le dijo, ahí vamos a estudiarla por 2 años. ¿Qué más hizo? Lo que tú y yo debemos de hacer, experimentar la presencia de Dios. Mire, la fe cristiana no es simplemente teoría. Esto no es doctrina, y con respeto de aquellos hermanos que no son pentecostales y que defienden solo la sana doctrina y estudiar. La fe es algo que uno tiene que experimentar. ¿Cuántos aquí saben nadar? Levanten la mano. ¿Cómo aprendieron a nadar? Dígame, ¿cómo aprendieron a nadar? Y si los que no saben nadar hoy le regaláramos un curso totalmente gratis por internet acerca de natación, ¿qué le parece? ¿Sirve o no sirve? No. ¿Cómo aprende uno a montar en cicla? Pues subiéndose a la cicla y rompiéndose los dientes. Así es que uno aprende. Y mire, la vida cristiana no es solo teoría. Y aquí el apóstol Pablo lo entiende, y no es que dice, les explicó y ya. No. Mire el versículo 5. Dice, al oír esto, estos 12 fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Estamos en 19:5. Versículo 6. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué pasó? Empezaron a hablar en lenguas y a profetizar.
Y mire que no fue 2, 3 años después, fue ahí. Pablo dijo, mire, lo que ocurre es que a ustedes les hace falta, tienen que creer en Cristo. Genial, por lo que hizo Juan el Bautista, pero el Mesías es Cristo. Y les explica, están interesados, ¿y qué dijeron? Listo, entonces bautícense. Y luego del bautismo, ¿qué hace? Les impone las manos y ellos empiezan a hablar en lenguas. Yo recuerdo la primera vez que en la iglesia donde yo me convertí, alguien alrededor mío empezó a hablar en lenguas. Yo no sé lo que usted sintió, pero yo sentí ganas de salir corriendo, porque yo estaba ahí, aleluya, y de repente esa persona, ¡ah! Santo Dios, ¿qué le pasó a esa persona? Porque yo creía que eso era algo raro. Mire, usted lee la Biblia y eso es algo normal. ¿Cuál es el problema nuestro? Que no lo queremos experimentar. Por lo mismo que muchos no quieren aprender a nadar. Métase al agua, ¿y qué dice? No, mi amigo, yo aquí con la tacita y con la totuma. No, pero no sea tonto, mire, aquí disfrute, venga, póngase. Y les da miedo experimentar. Y hay algunos cristianos que están viviendo la vida cristiana desde la orillita. Hoy el Espíritu Santo te reta y te desafía para que te metas a aguas profundas y empieces a experimentar la presencia de Dios, para que empieces a orar por los enfermos y ver cómo ellos se sanan, para que reprendas espíritus inmundos y los sacas libres. ¿Tú crees que puedes hacerlo? Claro, Dios a través de tu vida lo va a hacer. Pablo no se quedó en la teoría, fue de una, vamos a experimentarlo. Y es lo que hace Pablo, que ellos lo experimenten. Mira algunos textos bíblicos solo para confirmar que el hablar en lenguas y esto es bíblico. Hechos 2:4. Vamos a mirar, solo leer, no voy a explicar nada. Hechos 2:4, dice el texto bíblico: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a ¿qué? A hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Hechos capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y algunos ahí se conforman: no, yo ya le entregué mi vida a Cristo. No, Dios tiene más. Dígale al vecino, Dios tiene más. ¿Pero qué tienes que hacer? Experimentar. Métase al agua. Versículo 17. Entonces Pedro y Juan, otra vez, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 17. Ananías se fue y cuando llegó a la casa de Saulo, le impuso las manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para, 1, seas sanado, recibas la vista, y 2, ¿para qué más? Para que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué ocurrió? Tal cual. Ananías oró, impuso las manos, Pablo fue sanado y fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Yo quiero decirte, el Espíritu Santo quiere llenar tu vida con poder. Porque ¿sabes lo que es la fe cristiana sin el poder del Espíritu Santo? Religión. La vida cristiana sin el poder del Espíritu Santo es mera religión y no vale la pena. ¿Qué necesitamos? Poder del Espíritu Santo. ¿Sí, amén? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? A experimentarlo. Yo recuerdo mi experiencia. Yo conocí al Señor el 9 de julio del 86 y por allá como en agosto vi que alguien habló en lenguas y yo pregunté a la mujer que me discipulaba: ¿y esa señora qué le dio? ¿Un ataque? ¿Eso qué es? ¿Una forma de epilepsia? Y me dijo: no, esa es la evidencia de que ella está llena del Espíritu. Y me explicó, y entonces yo dije: yo quiero.
Y ella oró por mí, me impuso las manos y no pasó nada. Y entonces yo empecé a buscar, Señor, lléname, lléname. Recuerdo, ¿sabe cuánto duré? 1 año, hasta el 27 de julio del 87, que yo oraba y yo oraba. Y ese día fue mi bautismo en agua. Y recuerdo que salí del agua y me impusieron las manos y empecé a hablar en lenguas. Lloraba, hablaba en lenguas por como media hora. Y desde ese día mi vida nunca volvió a ser la misma. Ese día recibí un poder sobrenatural, el poder de Dios para poder hablar, para poder testificar, para poder predicarle a otros. Y la buena noticia es que eso no es solo para unos cuantos, eso es para todos nosotros. ¿Sí, amén o no amén? Dígale al vecino, eso es para ti. Eso es para ti también. ¿Y qué hago? Pues empiece a buscarlo, experiméntelo. Pero hay algo más que hacer si queremos ser transformados, y es evidenciar el poder de Dios. Evidenciar es que sea obvio. Como dicen por ahí, que se note. Que se note. Porque es que a veces muchas personas no creen en el evangelio. A veces es por muchos factores, pero algunas es por causa nuestra. Porque la gente dice, pero usted se la pasa en la iglesia y yo no veo que usted cambie. Sigue igual, su mal carácter, no paga las deudas, no cumple. Entonces como que estamos en la olla, se tiene que notar. Y me parece que Pablo, cuando vio a estos 12 hombres, ¿qué dijo? Estos no tienen el Espíritu, es que eso se nota. Mire, cuando una persona llena del Espíritu Santo llega a algún lugar, eso se nota. La gente le va a preguntar, oiga, ¿usted quién es? ¿Usted qué hace? ¿Usted qué tiene? Es que yo veo en usted algo diferente, algo especial. Usted no es como los demás. Lo que ocurre es que dentro de nosotros está la presencia y el poder del Espíritu Santo de Dios, y eso transforma el ambiente, eso cambia la atmósfera. Donde quiera que llega un hijo, una hija de Dios llena del Espíritu Santo, eso se tiene que notar. Y en Pablo era evidente. Mire algunos textos. Hechos 19:11 dice, Dios hacía milagros extraordinarios. Esa palabra, ¿no? Extraordinarios por mano de Pablo. Una aclaración. ¿Quién hacía los milagros? ¿Quién hacía los milagros? Bueno, eso es bueno aclararlo, porque hay predicadores que tienen el don de la sanidad y los muy tontos creen que son ellos los que hacen los milagros. No, ellos no hacen los milagros. Es Dios el que hace los milagros a través de personas como tú o como yo, y Dios te quiere usar a ti para hacer milagros extraordinarios. Él quiere y puede hacerlo. Versículo 12 dice, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo, y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían. Y quiero aclarar, o sea, era algo tan extraordinario. Recuerden que Pablo, además de ser predicador, tenía un trabajo, y era que fabricaba carpas. Entonces parece que pedazos de carpa, de tela que él usaba, o delantales, la gente los agarraba como por fetichismo. Recuerde que estamos en Éfeso, donde la brujería era normal. Lo que quiero decir es esto. Esto que acabamos de leer es descriptivo, pero no prescriptivo. Lo que está haciendo el autor es describir, pero no está prescribiendo. Porque prescripción es como cuando usted va al médico y él hace una prescripción médica. Tome esto, haga aquello, haga lo otro, haga todo esto. Eso es una prescripción.
¿Por qué lo digo? Porque hoy en día usted va a escuchar iglesias donde que dicen, y ahí en la librería pueden encontrar los paños ungidos. Para mayor economía, pague 2 y lleve 3, ungidos por el gran superapóstol. Y la gente tonta va, ay no, es que este es el pañuelo ungido que me dio el apóstol. Hermano, arrepiéntase y cambie, porque no es el pañuelo el que te sana, es Dios el que te sana, es Dios el que tiene el poder, es Dios el que hace el milagro, es Dios. Esto es una prescripción nada más, que no podemos caer en esos vacíos. Así que ojo con mi pañuelo, pila, ¿no? Ahí voy a estar pendiente. No podemos caer en eso. Además, si usted sigue leyendo el texto, dice que una gente empezó a ver lo que hacía Pablo, y entonces parece que estos tales hijos de un tal Exeba, porque ahí dice eso, se dieron cuenta de que Pablo, cuando había un endemoniado, decía, en el nombre de Jesús, demonio, fuera. Y cuando Pablo oraba por un enfermo, le ponía las manos y decía, sé sano ahora en el nombre de Jesús. Y ellos creyeron que en el nombre de Jesús había como una magia. Esa es la palabra, como una magia. Así que dijeron, uy, vamos a experimentar, vamos a probar. Y estos benditos se fueron por allá donde había un endemoniado, pero súper endemoniado. Y mire lo que ocurrió, versículo 15, 19-15. Un día el espíritu maligno les replicó. ¿Qué les dijo? Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Imagínense, a 7. Era un súper endemoniado. Los dominó a todos, los maltrató, puño y pata, pa. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa como desnudos y heridos. Eso les pasa por lambones, por falsos, por querer usar el nombre del Señor en vano, por creer que era un jueguito. No, mire, la clave aquí es que tenemos que evidenciar el poder de Dios. Y mire el versículo que sigue. Dice 17, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. Y esta frase me fascina. Y el nombre del Señor Jesús era glorificado. El poder de Dios viene no para exaltar el nombre de una iglesia y menos el nombre de un predicador. El poder de Dios viene para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. A Él tenemos que exaltar. Y usted puede seguir leyendo y lo animo a que lo haga. Pero literalmente, ¿sabe lo que hizo Pablo y este movimiento? Transformó a Éfeso. Mire, solo para que yo no voy a creer, yo creo que usted no lo va a leer, así que me voy a leer. Dice el versículo 18: muchos de los que habían creído llegaban ahora y ¿qué hacían? Confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de ¿cuánto? 50,000 monedas de plata, es decir, 50,000 salarios diarios mínimos vigentes. Eso es un jurgo de plata. ¿Y de quién era eso? De los hechiceros, de los brujos,
Y luego más adelante usted puede ver cómo otras personas cambiaron, porque donde quiera que llega el poder del Espíritu Santo, las cosas tienen que cambiar. Tu hogar va a cambiar, tu matrimonio va a cambiar, tus hijos van a cambiar, este barrio va a seguir cambiando. A este país no lo va a cambiar un partido político, un líder. A este país lo va a cambiar el poder del Espíritu Santo. Y déjame decirte algo que a mí me preocupa. Me preocupan profundamente las próximas generaciones. ¿Sabe por qué? Porque la generación de los valores, la generación de la ética, la generación del respeto por la autoridad se está muriendo. Y se está levantando una generación que no respeta a la mamá, que no respeta al papá, que no respeta al profesor, que no respeta al policía, que no respeta a nadie. Anarquía total. Y mi pregunta es, ¿y cómo hacemos para salvar la próxima generación? Y la respuesta es una persona, la persona del Espíritu Santo de Dios. Si queremos salvar a la próxima generación, tenemos que empujarla para que se llenen del Espíritu Santo. Óigame bien, padres, su tarea no es simplemente yo llevo a la niña, al niño ahí a la iglesia y allá el que decida. No, esfuércese para que en su casa sus hijos tengan una experiencia personal con Dios. Traerlos a la iglesia es una parte, pero lo que va a cambiar sus hijos es que ellos conozcan a Dios, que experimenten a Dios, que experimenten el poder del Espíritu Santo. Porque hay niños que crecen en la iglesia y llegan a la adolescencia y se van de la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué les faltó? Les faltó conocer a Dios. Conocieron una religión, conocieron unas cosas, pero no experimentaron el poder de Dios. Hay que orar por las próximas generaciones. Hay que orar por nuestros hijos. Señor, que tu Espíritu Santo los transforme. Yo quiero decir una palabra de esperanza para alguien. Alguien aquí está luchando con hijos en las drogas y con hijos en malas prácticas. Y has hecho lo que has podido, terapia, lo que sea. Pero yo quiero decirte, el poder del Espíritu Santo puede lograr en un minuto lo que una institución no logrará en años. Porque el poder de Dios está por encima de todo. Dios puede transformar tu matrimonio. Dios lo puede hacer. Dios puede cambiarlo. Pero nosotros necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Así que la pregunta de Pablo sigue vigente. ¿Recibieron al Espíritu Santo? La respuesta de los de Éfeso fue muy triste. ¿Qué dijeron? Ni habíamos oído hablar. Yo oro para que usted reciba el Espíritu Santo. Porque usted como padre de lo que tiene le va a dar a sus hijos, que sus hijos puedan decir: wow, es que mi mamá es una mujer llena del Espíritu Santo. Si mi mamá yo le voy a decir mentiras, esa la agarra y dice: no señora, lo que ocurrió, ¡ay, tenaz! Porque es una mujer llena del Espíritu Santo. Mi papá es un hombre firme, recio, todo un varón, pero es un varón lleno del Espíritu Santo. Termino con esta frase, amados. Para esta generación poder transformar, del Espíritu Santo nos debemos llenar. Para esta generación transformar, del Espíritu Santo nos debemos llenar.